¿qué opinas del chat GPT? ¿Crees que perjudicará el periodismo? No. Creo que habrá periodistas sin escrúpulos que se ahorrarán trabajo. Fíjate que yo lo he usado como motor de búsqueda. Antes de que saliera el chatbot de Microsoft, que ahora está, por cierto, haciendo el ridículo de una manera espantosa, Bing número 2, pero ChatGPT 2 lo estuve usando como máquina de búsqueda, como motor de búsqueda. Luego le preguntaba yo, ¿de dónde sale quién fue Celsius? Entonces me da una serie de datos sobre Celsius, sobre el hombre que le dio el nombre a los grados Celsius, que me sirve como punto de partida para hacer la investigación, porque me facilita cosas para ir a internet a hacer la investigación de Celsius. Hice un artículo sobre los grados Celsius, los grados Fahrenheit y el problema de la medición de la temperatura, porque la temperatura tiene el grave problema de que 10 grados no es el doble de 5 grados, no es el doble de calor, son absolutamente arbitrarias las mediciones y eso siempre nos causa problemas, ¿no? Tenemos la idea de que debería correlacionarse con la cantidad de movimiento de las moléculas los grados que les ponemos, pero no, son arbitrarios. Entonces hice un artículo al respecto y usé el ChatGPT como motor de búsqueda para buscar datos de Celsius y de Fahrenheit. Me pareció útil, pero su redacción es horrorosa, mi estilo es mucho mejor y por supuesto no le pedí que hiciera lo imposible. Cuando tú le pides a ChatGPT cosas en serio, se va por lados absolutamente delirantes. ¿Por qué? Porque no es inteligente. Simplemente es lo que un estudioso, un investigador, cuyo artículo estoy leyendo ahora, debo leer ahora, lo llama un reciclador de basura, un reciclador de cuentos. Te va a contar lo que le ha alimentado su entrenamiento, pero no va a tener criterio para poner en duda nada de su entrenamiento. Si su entrenamiento dice que fulano nació en 1824 en el siglo XVII, te lo va a soltar. No tiene la capacidad de decir, no, espérate, si nació en el siglo XX, no puede ser del siglo XVII. Aquí hay una contradicción que debo resolver haciendo una investigación adicional. Eso no lo puede hacer la máquina. Entonces, yo sigo esperando que pase la modita, porque no es más que una modita. ¡Ay, que pinta mejor que yo! Ya, y los tractores harán mejor que tú, y nadie por eso está diciendo que los tractores van a acabar con nosotros en el futuro.